Bienvenido a aquellos que nos siguen por las redes, Iglesia Cristiana, una vez más congregadas para estudiar las Escrituras como iglesia el primer día de la semana, donde así los apóstoles lo hicieron, nosotros continuamos la enseñanza de ellos, ¿verdad? Cristo resucitó el domingo, por eso la iglesia se reúne el domingo. ¿Por qué nos reunimos los domingos? A veces los familiares nos pueden preguntar, ¿por qué tiene que ser el domingo? Porque Cristo resucitó el domingo y ahí podemos testificar, podemos predicar el Evangelio, ¿verdad? A las personas. Siempre aprovechar, ser astuto para aprovechar, hablar del Evangelio a nuestros seres queridos, a nuestros amigos, a quien nos pregunta, ¿por qué el domingo? ¿Por qué no el sábado? ¿Y por qué no el lunes? No, porque el domingo fue que Cristo resucitó de los muertos y para nosotros es una fiesta. Hay vida eterna para todo aquel que quiera creer en el Hijo de Dios. Bien, pero estamos en Juan 20, versículo 24 al 31 va a ser la lectura. Juan 20, versículo 24 al 31 va a ser nuestra lectura y vamos a leer qué es lo que dice la palabra de Dios. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron, pues, los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viera en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaba otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hizo además Jesús muchas otras señales con presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Amén. Hasta ahí va a ser nuestra lectura. Bueno, el tema que vamos a tratar es el Señor vence la incredulidad. El Señor vence la incredulidad. Bueno, acá pone el ejemplo de Tomás, ¿verdad? De Tomás. Pero también muchas veces tenemos que ponernos nosotros. Porque a veces juzgamos, Tomás hizo esto, qué horrible. Pero yo muchas veces me parezco a Tomás. ¿Por qué? Porque dudo. Y la duda, ¿verdad? Es lo contrario a la fe. La fe es la certeza de lo que vamos a ver, de lo que se espera. Es algo certero. Yo lo creo. Pero cuando viene el problema, viene la dificultad y empiezo a dudar, ¿qué empieza a surgir en mí? Incredulidad. Y eso es lo que Dios no quiere de nosotros, ¿verdad? Dios lo que quiere es que el hombre de Dios viva por fe. Nosotros vivimos por fe, no dudando. ¿Verdad? Obviamente que no somos perfectos en fe. Vamos camino a la perfección. Pero tiene que ir pasando el tiempo, los años, los meses, y tiene que ir nuestra fe creciendo y perfeccionándose, ¿verdad? Entonces, estamos viendo en lo que pasó en el día de la resurrección, el domingo. Todo esto pasó en el domingo, ¿verdad? O sea, lo que vimos en el capítulo 20 del versículo 1 al 23, pasó el domingo, ¿verdad? Y en eso viene Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando vino Jesús, o sea, ya Jesús había aparecido, se había ido, aparece Tomás. Y ahora los discípulos le cuentan. O sea que tuvo con el Señor vino. Y Tomás no cree, ¿verdad? Y vemos que otra vez el domingo, que es lo que hablábamos el otro día, el Señor se aparece, por eso dice 8 días después. ¿Qué quiere decir? El otro domingo, ¿verdad? El primer día de la semana. Y también lo que vemos es que el Señor Jesucristo fue el primero en hacer las reuniones los domingos, con los suyos, ¿verdad? Era el domingo y aparecía el Señor a enseñar las Escrituras y hablar y estar con sus hermanos. Bueno, ese es el ejemplo que el Señor nos ha dejado. Bueno, ¿por qué nos reunimos el domingo? Bueno, también porque el Señor resucitó el domingo y el mismo Señor fue el que hizo las primeras reuniones los domingos para que enseñarle la palabra de Dios. Y bueno, vimos el domingo pasado, ¿verdad? La paz, paz y poder. Bueno, paz, la paz con Dios que Dios nos da por medio de Jesucristo, ¿verdad? Y nos da poder. ¿Qué poder? El Espíritu Santo. Para poder vivir la vida cristiana, para poder obedecer la Escritura, para entenderla,
para bueno, poder hacer las buenas obras que Dios nos ha mandado a hacer. ¿Cómo lo podemos hacer? Por el Espíritu, ¿verdad? Tenemos que tener un poder para hacerlo. Antes no teníamos ese poder porque no teníamos el Espíritu. Pero ahora al tener el Espíritu Santo, podemos hacer lo que dice este libro, guiado por el mismo Dios Espíritu que está viviendo dentro de nosotros. Bien, así que versículo 24 dice, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. ¿Qué nos enseña esto? Bueno, aparece Jesús y el primer día de la semana y faltaba un integrante, Tomás. Bueno, vemos que Tomás se perdió esto, ¿verdad? Que el Señor se le aparecía. Y bueno, muchas veces nosotros perdemos, ¿verdad? También por no estar con los hermanos, no estar con el cuerpo de Cristo, perdemos muchas veces también cosas que Dios nos enseña. Y bueno, Tomás había perdido, ¿verdad? Esta bendición de poder ver al Señor resucitado. Los otros hermanos vienen y le dicen, ¿verdad? Pero Tomás, al no estar, no creyó. Bueno, como dije, bueno, hay muchas versiones, ¿no? Tomás se cree cuando el Señor fue detenido, que corrieron todos los discípulos, se cree que Tomás fue a ver a su familia, ¿verdad? Otro dice que no, otro dice que se escondió en Jerusalén. Pero la Biblia no lo dice, ¿verdad? La Biblia dice que aparece ahora Tomás. Tomás no estaba. Así que bueno, vamos a ver lo que dice, enfocarnos en lo que dice en la Escritura. Bien, así que bueno, Tomás no estaba, se pierde esta maravillosa bendición de ver al Señor resucitado, de poder estar con el Señor, de ser enseñado con el Señor. Bueno, Tomás lo pierde. ¿Por qué? Bueno, por no estar con los hermanos. Bueno, se perdió esta bendición. Nosotros muchas veces perdemos bendiciones, ¿verdad? Por muchas veces no estar junto con la familia de Dios. La mayor bendición que tiene el creyente es la comunión con Dios y la comunión con los hermanos. ¿Ah? Muchas veces al no estar, ¿verdad? Cortamos la comunión con los hermanos, cortamos también muchas veces la comunión con Dios y perdemos bendiciones. Así que bueno, ver el versículo 20 de Juan, dice, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Bueno, esto lo perdió Tomás. Ellos se regocijaron, pero Tomás no estaba, ¿verdad? Bueno, Tomás se pierde esta bendición de verlo al Señor, de estar con Él. Bueno, también se perdió la bendición de recibir ese día el Espíritu Santo, versículo 22. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Tomás no estaba. ¿Se entiende? Bueno, ven las cosas que se perdió Tomás por no estar con los hermanos el primer día de la semana. Son cosas, ¿verdad?, que uno a veces uno se analiza y ve, ¿verdad?, cuántas veces uno pierde, que Dios le hable, que Dios lo trate por hacer otras cosas. Bueno, Tomás había perdido todas estas cosas preciosas. Y bueno, y versículo 25, Juan 20, 25, le dijeron, pues, los otros discípulos del Señor vimos al Señor. Acá empiezan a testificar de Dios, a hablarle de Cristo. Y él le dijo, si no viere en mis manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Bueno, ¿cuántas demandas? ¿Verdad? ¿Cuántas demandas quería Tomás para creer? Entonces, muchas veces también nosotros, más cuando somos nuevos, yo me acuerdo cuando era nuevo en la fe, bueno, el Señor se me aparezca, me haga esto, que me diga esto en sueño, yo quiero esto y Señor, y ahí, ¿verdad? Nos ponemos como Tomás, demandando cosas. Y bueno, ya el Señor nos dejó la Biblia, ¿no? El Señor no va a aparecer como Tomás ahora, que se le va a aparecer y le va a decir, mete la mano. No, el Señor se fue, está en el cielo, ¿verdad? Y nos dejó su palabra, para que nosotros depositemos la confianza en la palabra de Dios y la vivamos. Para, bueno, no cuestionar la palabra. Nosotros no estamos para cuestionar la palabra. Nosotros estamos para obedecer la palabra. Bueno, acá vienen los hermanos y le vienen a hablar a Tomás, ¿verdad? A hablarle lo que el Señor les dijo y lo que ellos vieron del Señor. Tomás cuestiona. No, si no hago esto, si esto no me aparece, si no meto esto, ¿verdad? Empezó a cuestionar la palabra de Dios. Y bueno, a cuestionar el mensaje que los hermanos le habían traído. Bueno, muchas veces no nos parecemos a Tomás cuando vienen y nos predican la palabra, nos enseñan, ¿verdad? Y empezamos así, pero si yo no. Y dentro de nosotros decimos, no creo. No. Si Dios no me aparece a mí,
y no me dice estas cosas, yo no voy a creer, ¿verdad? O Dios tiene que hacer algo espectacular para yo creer. Si no salva a fulano, si no salva a mi hijo, si no salva a mi esposo, si no salva a mi vecino, a mi amigo, yo no voy a creer. O no voy a creer esto, ¿se entiende? Y empezamos a dudar, ¿verdad? Y esta es la lucha que tenemos como creyentes, la incredulidad. Porque no es que, el mundo es incrédulo. No, nosotros también muchas veces somos incrédulos. Y luchamos contra la incredulidad, porque no creemos en la palabra de Dios. Y eso, actitud, ¿verdad? Glorifica a Dios. Y dudar de la palabra, dudar de lo que me están enseñando, glorifica a Dios. No, me estoy pareciendo a Tomás, ¿verdad? Dios no queda contento, ¿verdad? Bueno, vimos el domingo pasado que la única manera de que Dios quede contento conmigo es teniendo fe en las Escrituras. La única manera, no hay otra manera. Teniendo fe en lo que dice las Escrituras, su palabra. ¿Qué es fe? Bueno, fe, vamos a volver otra vez a hablar de la fe. Fe es confianza, creer, fidelidad, obediencia, seguridad. Todo eso es fe. Cuando me hablan de la palabra de Dios, cuando vienen y me traen el mensaje, bueno, cuando yo tengo fe, eso me da confianza. Escucho el mensaje, qué confianza, qué bueno, qué lindo, ¿verdad? Y bueno, el creer me lleva a obedecer. ¿Por qué? Porque tengo confianza, porque creo en lo que me están diciendo. Si yo no obedezco, es porque no creo en lo que me están diciendo. ¿Y qué es eso? Incredulidad, ¿verdad? Es lo contrario a la fe y fidelidad en fe. Bueno, si yo me esfuerzo cada día en ser más fiel a Dios, ¿es por qué? Porque tengo fe. Si no tengo fe, no creo en la Biblia, ¿de qué me voy a esforzar a obedecer a Dios? ¿Entiende? Bueno, cuando uno se esfuerza, está demostrando, cuando uno se esfuerza en vivir este libro, está demostrando que tiene fe, ¿verdad? Quiere ser más obediente, como el salmista que leíamos hoy, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el salmista tenía fe en la palabra de Dios. Nosotros tenemos que tener el mismo sentir, ¿verdad? Y seguridad, como el salmista que vimos hoy. Bueno, a pesar que tenía tantos enemigos David, afuera y dentro de su casa, bueno, tenía seguridad, que Dios es fiel, ¿verdad? Que todo lo que estaba pasando David era porque Dios tenía el control. ¿Y eso qué es? Fe, ¿se entiende? Es fe. Muchas veces dudamos y bueno, nos comportamos como Tomás, ¿verdad? Como incrédulos, dudando del mensaje, dudando, cuestionando lo que me están enseñando, cuestionando lo que dice la Biblia. Bueno, eso es contrario a la fe. Hebreos capítulo 4. Vamos a entrar, mirá lo que dice Hebreos 4, para que veamos el ejemplo que Dios nos ha dejado. Bueno, Dios nos dejó el ejemplo del Antiguo Testamento, como estábamos hablando hoy. Bueno, Hebreos no habla de esos ejemplos. Hebreos capítulo 4, versículo 1 al 2. Temamos pues, no sea que, permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos anunciaron las buenas nuevas, como a ellos, pero no le aprovechó al oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. ¿Qué le pasó al pueblo de Israel? Bueno, el pueblo de Israel no entró a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque no creyeron a Dios. Todo lo que Dios le fue... Acuérdense que Dios los tuvo 40 años en el desierto ahí, ¿verdad? Al pueblo de Israel. No era por gusto, era para prepararlos para entrar a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque no estaban preparados para entrar a la tierra prometida. Entonces Dios tenía que tener ahí en el desierto, sin nada, o sea que el hombre diga, bueno, pero acá hay tierra, voy a plantar, y acá voy a poner unas papas y acá vamos a comer papas. No había nada. No había agua, no había papa, no había nada. Nada. ¿Qué tenía que hacer el pueblo de Dios? Depender 100% de Dios. Y eso es lo que Dios le estaba enseñando. Pero ¿qué pasaba? El pueblo de Israel empezó a murmurar y a quejarse. ¡Qué horrible! ¡Qué horrible! Otra vez maná. Y allá iban contra Moisés y contra Aarón y se quejaban y se quejaban por qué Aarón mandaba y por qué Moisés mandaba y por qué no mandaba fulano y por qué mandaba Moisés. Y ahí empezó a murmurar el pueblo, ¿verdad? Quejarse y a quejarse y queja. ¿Qué es eso? Incredulidad. Porque no creyeron que Dios lo iba a sustentar, ¿verdad? Y bueno, ¿qué le pasó al pueblo de Israel? No entró a la tierra prometida, entró la generación de ellos, ¿verdad? La segunda generación fue la que entró
a la tierra prometida. La primera generación que salió de Egipto quedó en el desierto. Dios dijo, ta, ni Moisés entró, ustedes no van a entrar, van a entrar sus hijos a la tierra prometida. Bueno, ¿por qué? Acá lo dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado, bueno, ¿nosotros quiénes? A los judíos, ¿verdad? El libro de Hebreo está dirigido a cristianos judíos. Entonces el autor de Hebreo le está diciendo, acuérdense, hagan memoria de lo que pasó antes. Nuestros hermanos no entraron, o sea, el pueblo judío no entró a la tierra prometida porque no aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en la que lo oyeron. Bueno, ¿cómo nos ven a nosotros, nuestro pueblo acá en Durazno? Somos personas que creemos, somos personas que, bueno, nos dicen el mensaje y lo creemos, o muchas veces nos comportamos como Israel, quejándonos, qué horrible, porque hay sol, porque llueve, porque, ¿verdad? Y a veces nos quejamos, ¿y por qué hay sopa y no hay asado? ¿Verdad? Y ahí comenzamos igual que el pueblo de Israel. Y ahí Dios nos tiene que llamar la atención, vamos a la Biblia y dice, acuérdate de lo que le pasó a mi pueblo. Y ahí, ay Señor, perdóname. Me estoy pareciendo, en vez de parecerme a Cristo, me estoy pareciendo al pueblo de Israel, el que te llevó a la contra en el desierto. Entonces, bueno, el pueblo de Israel no entró. Bueno, ¿por qué Dios lo puso aquí en este libro? Para nosotros, es para nuestra enseñanza. Hebreo 11, vamos a hablar de la fe. Versículo 1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ellos no vieron la tierra prometida, ¿verdad? Dios quería que tuvieran fe en esa tierra. Iban a ir allí, iban a tener todo lo que, ¿verdad? La mejor tierra, los mejores animales iban a crecer ahí, todo lo mejor, porque era la tierra que Dios había reservado para Israel. ¿Se entiende? Pero ¿qué pasó? Israel no creyó, ¿verdad? Empezó a murmurar, no creyó, empezó a murmurar, qué horrible, pasan los años, no llegamos más. Bueno, nosotros también como creyentes debemos andar por fe. Bueno, ¿fe qué? Que nosotros tenemos una tierra, no acá, en el cielo, una tierra celestial, que nos está esperando, ¿verdad? Que tenemos una casa, tenemos una familia, como cantamos, aleluya, tengo una familia divina allá en los cielos, ¿verdad? Cantamos, pero a veces nos aferramos a las cosas de este mundo, como se aferró Israel a las cosas de este mundo. Ay, ¿por qué si otra vez maná y yo quiero comer cebolla? Como decía el pueblo de Israel, queremos comer ajo, cebolla. Allá en Egipto había cebolla, había carne, y acá no hay esto. Y ahí empezó por pequeñas cosas, ¿verdad? A quejarse de las promesas de Dios que le había hecho. Bueno, ¿qué es eso? Eso es incredulidad. Hebreo 11, 34, 33 y 34. 11, 33 al 34. Dice, porque por fe conquistaron reino. Está hablando de los héroes de la fe. Bueno, conquistaron reino. Pero ¿qué hicieron esta gente? Se quedó sentada orando. Porque muchas veces hay cristianos que piensan esto, ¿verdad? No, yo estoy orando. Bueno, acá los héroes de la fe, ¿qué hicieron? Bueno, se pusieron a orar nomás. No, para conquistar un reino tenían que salir a pelear. Tuvieron que ir con la espada, ¿verdad? A transpirar, luchar hasta el cansancio y muchas veces parecía que iban a morir. Pero ellos por fe, porque Dios estaba con ellos ganaban. ¿Entienden? Entonces la fe que lleva, esfuerzo. Por la fe conquistaron el reino, hicieron justicia. Bueno, cuando hicieron justicia, se sentaron a orar y decir, bueno, Señor, la justicia. No, ellos tuvieron que actuar. Y muchas veces tuvieron que matar, ¿verdad?, a familiares por desobedecer las escrituras. Bueno, Dios dice que esta persona adulteró, hay que apedrearla. Bueno, hay que hacer justicia. Los hombres de la fe, bueno, lo hacían, ¿se entiende? Porque la ley lo decían, ellos tenían que hacerlo. Por eso son los héroes de la fe. ¿Por qué? Porque actuaban, no simplemente oraban, sino hacían. Alcanzaron promesas. Taparon boca de los leones. ¿Cómo taparon la boca de los leones? Se pusieron de rodillas al lado del león y está. No, ellos tuvieron que enfrentarse adelante de un león, estar al lado del león. ¿Se entiende? Y bueno, y muchas veces también tuvieron miedo, pero ellos se enfrentaron. Porque ¿qué los llevaba a enfrentarse? A hacer todas esas cosas. La fe. La fe. Y por eso dice la Biblia que la fe vence al mundo. Pero la fe que hace, no la que se queda sentado, ¿verdad? Esperando que otros hagan o esperando que Dios haga, que baje en la tierra y haga. No, no. Yo soy el hombre de fe. Dios me eligió para esto. Apagaron fuegos impetuosos, 34. No sé si ustedes alguna vez han estado en un incendio, apagando un incendio grande en un campo. Yo he estado en un incendio. Es espantoso.
porque te quemás, ¿verdad? Y apagás de un lado y de repente mirás para atrás y te está rodeando el fuego y tenés que ir apagando el fuego con una rama, ¿se entiende? No es que a veces o sea, los bomberos no da para todo, entonces la policía iba a ayudar en apoyo con ramas y cosas, los bomberos estaban a un lado, las máquinas trabajando en otro y nosotros con unas varas, ¿verdad? Bueno, estos hombres apagaron fuego, pero tuvieron que ir a apagar el fuego. No se pusieron de rodillas al lado del fuego. Ay, Señor, quiero que apagues esto. No, fueron, ¿verdad? Por eso son héroes de la fe. ¿Por qué? Porque no simplemente creyeron, sino que hicieron. Y eso es lo que Dios quiere. La fe mueve a la persona, ¿verdad? Dice, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad. Acá otra vez, sacaron la fuerza en medio de la debilidad. Ellos tuvieron que esforzarse al máximo para hacer las cosas que Dios mandaba. Acuérdense de Josué. Esfuérzate. ¿Ah? Esfuérzate. Jeremías, Isaías, los hombres de Dios, Moisés, Abraham. ¿Qué hizo Abraham? Se puso Abraham en Ur de los Caldeos y Dios lo agarró y lo llevó para a la tierra prometida. No, Abraham tuvo que caminar por el desierto y pasar 1000 cosas en el desierto, miles de problemas, ¿verdad? Y negarse tantas veces los gustos de él por creer en el mensaje que Dios le habló. ¿Qué le decían los demás? La familia, ¿qué le diría? Este hombre llegó a viejo y se volvió loco. Dice que escucha voces. Acuérdense que no estaba la Biblia, no había papiros. Hablar y escuchaba la voz de Dios del cielo. Bueno, a mí me habló Dios y vamos a hacer lo que Dios dijo. La gente dice, pero va a dejar tu tierra, las posesiones que tenés, todo el bienestar que tenés en Uz para irte a un lugar que no sabés dónde es, que no sabés lo que te espera, no sabés si vas a llegar. Vos estás loco, Abraham. Bueno, y Abraham continuó. Por eso es el padre de la fe. Entonces esto nos tiene que llevar a nosotros, ¿verdad?, a impulsarnos a hacer, pero no a hacer lo que dice un hombre, sino a hacer lo que dice la Escritura, como hicieron estos grandes hombres y mujeres, porque también mujeres también están escritos aquí en la Biblia, y acá en este capítulo 11 también, ¿verdad? Rahab, la ramera, ¿se acuerdan? También, ella creyó en el Dios de Israel, y se puso a orar. No, ella tuvo que agarrar a los hombres de Dios, ocultarlo, dar la cara, un peligro que la mataran, sacar a los hombres de Dios, ¿verdad? Por la ventana para que se fueran. Ella tuvo que actuar y arriesgar su vida. Y esa es la fe. Esa es la fe. No es la fe que muchas veces nos han enseñado, que simplemente ir a un lugar y orar y ya está, algo light. No, los hombres de Dios fueron hombres de Dios porque se arriesgaron sus ropas. ¿Se entiende? Transpiraron la camiseta, lloraron, tuvieron que dejar muchas cosas que ellos amaran. ¿Por qué? Porque querían obedecer la palabra de Dios. Esto es una persona de fe. 11:39 de Hebreo. Y todo esto, aunque alcanzaron buen testimonio mediante ¿qué? La fe, no recibieron lo prometido. Ellos no recibieron lo prometido, ¿verdad? Nosotros sí recibimos lo prometido por medio de la fe, ¿verdad? Recibimos a Cristo en nuestras vidas, pero ellos creyeron que Cristo iba a venir. Nosotros creemos que Cristo ya vino. Y por medio de creer, el Espíritu Santo viene a morar en la vida de nosotros, ¿verdad? Pero ellos alcanzaron buen testimonio mediante la fe. Lo veían en la calle a estas personas, como vieron en Antioquía los primeros cristianos, que dijeron, aquellos son cristianos, pequeños Cristos. Son igualitos a Cristo. Hablan como Él, actúan como Él, hacen lo mismo que Él. Son cristianos, ¿verdad? Bueno, ¿cómo nos ven a nosotros en esta ciudad? ¿Cómo nos ven nuestra familia? El testimonio que tenemos. ¿Cómo nos ven? Como hombres de fe, personas de fe, que estamos sacrificando nuestra vida, sacrificando nuestro tiempo, sacrificando nuestra familia para estar en las cosas de Dios. Pero ¿qué ven en nosotros? Estos hombres alcanzaron buen testimonio, dice la Biblia. ¿Por qué? Porque eran personas de fe. Porque actuaban y hacían. No simplemente hablaban, sino que vivían las Escrituras. Bien, seguimos. Hebreos 13, versículo 7. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Bueno, dice, recuerden lo que le han enseñado, pero también miren su conducta. No simplemente el mensaje. Hay que mirar la conducta. Y yo creo que cada hombre y cada mujer de Dios es una predicadora o un predicador del Evangelio. Así que todos tenemos que tener buen testimonio
Todos tenemos que tener buena conducta. ¿Por qué? Porque Cristo nos mandó, vayan y prediquen el Evangelio y hagan discípulos. Pero le dijo a los pastores nomás, a los ancianos. No, le dijo a todos los cristianos. Vayan, prediquen la palabra, evangelicen y hagan discípulos, y ustedes obviamente vivan las escrituras. Entonces, nosotros, aquellos que miramos, ¿verdad? Por lo menos yo miro estos maestros que me enseñan la palabra, como MacArthur, Washer, Suquel Michelin, el doctor Núñez. Me encanta aprender de ellos, porque saben un montón, pero también tengo que mirar ¿qué? Su testimonio, su vida, su familia, ¿se entiende? Todas esas cosas tenemos que mirar, porque la misma Biblia nos dice, bueno, son mis hermanos, yo tengo que aprender de ellos. Y bueno, ustedes saben que estaba escuchando hoy a Pastor Núñez hablando el mayor problema que tiene la iglesia latinoamericana. Bueno, el mayor problema es que los que predican la palabra, la predican, enseñan bien el Evangelio, pero no viven la palabra. Ese es el mayor problema que tenemos los latinos. Hablamos precioso, pero cuando es el momento de sacrificarnos y hacer lo que dice la Biblia, yo no puedo. O no lo hacemos. ¿Verdad? Sabemos que tenemos que hacerlo y no lo hacemos. Ese es el mayor problema que tiene la iglesia latinoamericana. Que las personas que enseñan, o sea, todos los cristianos, porque todos enseñamos la Biblia, ¿verdad? No queremos muchas veces sacrificarnos por Dios. Y bueno, tenemos ejemplos de hermanos que se están sacrificando. Están muriendo por servir a Dios. ¿Por qué lo hacen? Porque les gusta que lo maten, hacer pasar mal a sus hijos. ¿Por qué lo hacen? Porque tienen fe. Tienen fe. ¿Se entiende? Y es lo que Dios quiere, que nosotros nos contagiemos de esos hermanos. Y quiere que nosotros contagiemos a nuestros hijos de la fe que nosotros tengamos. Porque nosotros podemos predicar la palabra, pero si no la vivo no tengo fe. ¿Se entiende? ¿Y cómo yo le voy a enseñar a él vivir las escrituras si yo no la vivo? Entonces, la idea es que contagiar nuestra fe a los demás. La gente no mira la Biblia. La gente no se conecta por las redes sociales. El mundo no se conecta para mirar la palabra de Dios. El mundo se conecta para mirar fútbol, se conecta para mirar shows, espectáculos, pero no se conecta. O sea, tenemos que sacarnos eso de la cabeza, que el mundo está mirando y buscando a Dios. El mundo no busca a Dios. La Biblia lo dice, tenemos que ser cristianos creyentes, porque a veces somos cristianos incrédulos. La Biblia dice, no hay nadie que busca a Dios. Y nosotros, capaz que por las redes buscan a Dios. Pero si la Biblia dice que nadie busca a Dios, bueno, nadie busca a Dios. Es Dios que nos vino a buscar, ¿se entiende? Pero Dios dejó un remanente en esta ciudad de Durán, ¿no? Que somos nosotros, que eso sí la ciudad mira. Vidas, hombres y mujeres de fe. Y eso tiene que contagiar e impactar a esta ciudad para que esas personas que nos ven vivir, nuestros hijos que están al lado, nuestros vecinos, digan, yo quiero tener esa paz, yo quiero tener esa alegría, yo quiero tener esa confianza, que en medio que no tengo nada, mis padres no tienen nada, y ya están contentos, están cantando, están sirviendo a Dios, yo no entiendo nada. A ver, papá, explícame, y ahí podemos explicar la verdad, porque tenemos fe y confianza en la Escritura, y ahí podemos contagiar a los demás. Bien, seguimos, Juan 20, 26. Me estanqué ahí en el versículo 25 y no salía más. 26. Dice así, 8 días después, estaba otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Como dije hoy, 8 días después, o sea, el primer día de la semana, el Señor se aparece, vamos a tener la reunión, dice el Señor, aparece, y ¿qué le dice? Paz a vosotros. Bueno, paz a vosotros era un saludo de los judíos, shalom. Ellos llegaban, como nosotros llegamos y decimos buen día, buenas tardes. Bueno, ellos llegaban y decían shalom, que la paz esté contigo. Eso es lo que quería decir, ¿verdad? Paz a vosotros. Bueno, vemos otra vez que, como dije el domingo, se aparece el Señor. El Señor es el primer pastor que va a enseñar a sus discípulos ahí. Se congrega con ellos, ¿verdad? Pasa tiempo con ellos, come con ellos ahí. Bueno, es lo mismo que hacemos nosotros, ¿verdad? Nos congregamos el domingo, terminamos la reunión, después compartimos algo con los hermanos, hablamos y nos tratamos para conocernos más. No nos conocemos simplemente con venir el domingo, hola, chao, y me voy. No, así no nos podemos conocer, ¿verdad? Tenemos que tener una relación, por eso tenemos que compartir tiempo juntos, para conocernos. También tenemos que
Recordad que Tomás no creyó a sus hermanos, el mensaje de sus hermanos. ¿Tá? No le creyó a sus hermanos. Tomás hizo exigencias para poder creer. ¿Tá? No era simplemente que apareciera el Señor. No tenía que tocarlo. Tenía que meter los dedos en los agujeros de las manos, de los pies, del costado. Bueno, él hizo exigencias para creer. Bueno, él estaba con sus amigos, pero no le creyó la palabra de sus amigos. Bueno, vemos que Tomás estaba cerrado. ¿Tá? No quería escuchar, no quería, simplemente si yo veo y toco. Como ustedes pudieron verlo y tocarlo y estar con él, yo quiero lo mismo. Si no, yo no voy a creer. Y el Señor se le aparece igual. El Señor se le aparece. Vemos la misericordia, ¿no? Del Señor. Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 2. Versículo 11 al 13. Segunda de Timoteo, capítulo 2. Segunda de Timoteo, capítulo 2, 11 al 13 dice así. Porque la palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Bueno, acá vemos. Si somos muertos, dice Pablo a Timoteo, también viviremos con Él. ¿Qué es esto? Fe, ¿verdad? Pablo sabía que le iban a cortar la cabeza y cuando él termina su ministerio aquí en la tierra, él dice, he acabado la fe, he aguardado la fe. Por lo demás, está esperando, ¿verdad?, la corona allá en los cielos. ¿Qué es eso? Fe, ¿verdad? Que es lo mismo que tenemos que tener nosotros. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Bueno, sufrimos, sí, pero voy a reinar con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Bueno, el que se avergonzare de mí y de mis palabras, dijo el Señor, yo me avergonzaré de Él delante de mi Padre. Así que tengamos que tener cuidado, ¿verdad? Si le negamos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Y acá vemos, Tomás se estaba comportando infiel, como un infiel. Pero ¿qué pasó? Dios no se niega a sí mismo. Si Dios nos pagara de acuerdo a nuestras maldades, como igual lo mismo, estaríamos, ¿verdad?, en el infierno. ¿Por qué? Bueno, porque Dios no es como nosotros. Dios es misericordioso, ¿verdad? Es paciente. A veces miramos a Dios como si fuéramos nosotros. Pero cuando vemos que a nosotros no puedo soportar, ¿cómo? Y no sé qué hacer, Señor, no puedo soportar a esto, no puedo soportar esto, no puedo soportar esto. Y ahí cuando estoy orando digo, y el Espíritu digo, ¿no? Debe ser, ¿y cuánto te soporto yo? Y ahí digo, sí, yo me olvido, Señor. Yo me olvido que vos no sos como yo. Y ahí, ¿verdad?, tengo que pedirle al Señor que me perdone en primer lugar, ¿verdad?, por compararlo muchas veces a Dios como un hombre común. Y bueno, que Dios me ayude a tener esa misericordia, esa paciencia, ese amor, ¿verdad?, que tuvo el Hijo de Dios cuando estuvo en la tierra. Acá lo vemos. Tomás hizo cantidad de exigencias, pero igual el Señor se aparece. Se aparece igual, hablándole, ¿verdad?, a Tomás. Obviamente que Tomás no tenía el Espíritu. Ya los apóstoles tenían el Espíritu. Por eso es eso, ¿verdad? Es algo muy importante. Que, bueno, los otros hermanos tenían el Espíritu. Tomás, por no estar, no tenía el Espíritu. Pero bueno, pero el Señor lo dejó, ¿verdad? Juan lo dejó escrito acá para nosotros, para que no nos comportemos como Tomás, poniéndole exigencia a Dios. Voy a creer en vos, pero si vos haces esto. Y a veces pensamos que Dios es el genio de la lámpara de Aladino, que le damos una sacudida y pedimos 3 deseos y tal, me los tiene que cumplir porque yo soy el Hijo de Dios. Y perdemos el enfoque que fuimos salvos para obedecer. Nosotros no fuimos salvos para que Dios me obedezca a mí. Fuimos salvos para obedecer a Dios. Yo soy el siervo de Dios. No Dios es mi siervo. ¿Se entiende? Yo soy el siervo de Dios. 20:27 de Juan. 20:27. Y luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos. Y acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Bueno, ¿qué vemos aquí? Bueno, que el Señor, la omnisciencia del Señor, la omnipresencia del Señor, que el Señor estaba en todos lados, que el Señor sabe todo. ¿Ah? No era que se le había pasado por alto lo que había dicho Tomás. El Señor sabe. ¿Ah? Así que también el Señor sabe todo lo que nosotros hacemos. No podemos engañarnos, decir, Dios se habrá olvidado, capaz que está viejito y se olvida.
No, no, Dios sabe lo que nosotros pensamos, Dios sabe lo que nosotros hacemos, y es más, vamos a ser un día juzgados por lo que hicimos, ¿verdad? Estando en la tierra, sea bueno, sea malo, vamos a estar delante de Dios. Bueno, acá vemos las demandas de Tomás se están cumpliendo. ¿Qué vemos aquí? La exaltación a Dios, ¿verdad? ¿Qué misericordia, qué paciencia, la gracia de Dios. Dios contesta la oración de Tomás. Bueno, ¿tenía obligación el Señor de contestar lo que Tomás, las demandas de Tomás? No, lo hizo por gracia, lo hizo por misericordia. Cuando nosotros oramos, ¿Dios tiene obligación de hacer lo que nosotros le pedimos? No, Él lo hace por su gracia y su misericordia, para que sus hijos le alaben su gracia y su misericordia, ¿verdad? Versículo 25. Juan 20, 25. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Y él le dijo, si no viere sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. El Señor le cumple este pedido de Tomás. Y bueno, el Señor sabe lo que Tomás tenía en su corazón y él se le aparece. Bueno, ¿por qué? Porque él quería salvar a Tomás. ¿Ah? Él amaba a Tomás. Y acá que nos muestra que siempre es Dios el que nos viene a buscar. No es que Tomás salió a buscar a Dios, a ver si me lo veo, salió a la calle, a ver si está, ¿dónde está? Señor, ando buscándote. No, Tomás quedó ahí con los otros. ¿Quién fue a buscar a Tomás? El Señor. ¿Quién es el que nos viene a buscar a nosotros? El Señor. Por eso la Biblia dice que nadie busca a Dios. Es Dios que nos busca a nosotros, ¿verdad? Para podernos salvar. ¿Por qué? Porque Él está lleno de amor y lleno de gracia. Él no quiere que nadie se pierda, sino que vengan todo el conocimiento de la verdad. Bueno, Él podría haberse aparecido a Tomás y recriminarle. Y si todavía, vea cómo estoy, todo agujereado, muero por vos allí en la cruz, y vos todavía venís y no crees en mí, ¿sabés qué, Tomás? Te he dicho, te vas de acá de este lugar. No, el Señor no actúa como nosotros. Capaz que yo lo puedo hacer, ¿verdad? Sufro por alguien y esa persona demanda cosas y uno a veces dice, ¿y todavía pretendés más cosas de mí? ¿Se entiende? Pero el Señor no es así, no es como nosotros. El Señor ama, tiene paciencia, bueno, Él se sacrifica, ¿verdad? Dejó su reino, vino a morir, vino a buscar a los suyos, está con los suyos, a pesar que los suyos no creían, pero Él aún así estaba con ellos. Él estaba con ellos y le dio su espíritu, pero faltaba Tomás, ¿verdad? Versículo 27, la última parte. Y no seas incrédulo, sino creyente. Bueno, esto es la llamada de atención del Señor a Tomás. No seas incrédulo, Tomás. Cree. Tienes que ser un creyente. ¿Y cuántas veces nosotros cuando dudamos de la palabra de Dios, dirá lo mismo el Señor allá en los cielos? Gustavo, no seas incrédulo. Cree en el mensaje que te mandé. Cree en lo que dice las Escrituras. ¿Verdad? Tienes que ser una persona de fe, no incrédula. Bueno, y no podemos dudar, porque cuando dudamos es incredulidad, y también la incredulidad se contagia. Acuérdense lo que el pueblo de Israel empezó 1, 2, 3, y después eran miles. Que Dios tuvo que abrir la tierra y tragar a miles de personas y mandarla al infierno por la incredulidad, por llevarle la contra a Dios y querer matar a Moisés y a Aarón. ¿Se entiende? Entonces la incredulidad también contagia. Bueno, sí, pero... Y ahí el que está al lado mío, ¿verdad? Una vez me va a ayudar, 2 veces me va a ayudar. Pero después va a decir, sí, capaz que tiene razón. Y empieza a dudar. Entonces voy contagiando a otros que duden. No, yo tengo que contagiarlo al revés, que crean. Si yo no creo, ¿cómo voy a contagiar a los otros que crean? Juan 20, 28. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Acá vemos la actitud, ¿verdad? De un creyente. La actitud de un creyente. Bueno, acá Tomás se convierte. Dios lo salva. Bueno, acá vemos este hombre de toda la exigencia que pidió. Bueno, el Señor se le aparece y él tocó al Señor. No, acá la Biblia no dice que no tocó. Simplemente cuando lo vio, le mostró el Señor y él cayó a tierra, ¿verdad? Entonces vemos que mismo Tomás le llama Señor mío y Dios mío. Un judío para llamarle a otra persona Señor mío y Dios mío, no era cualquier persona que le decía. ¿A quién llamaban ellos Señor y Dios mío? A Jehová en el Antiguo Testamento, ¿verdad?
Bueno, ¿qué está diciendo Tomás? Acá nos está dando el primer profesor de teología, que esa persona que se le aparece a él era Jehová, del Antiguo Testamento, ¿verdad? El Hijo de Dios viene a la tierra, el mismo Jehová se deja su reino, viene a la tierra y se mete en un cuerpo humano para venir a morir por nosotros, a salvarnos y a servirnos. Qué bendición, ¿verdad? Y acá lo reconoce Tomás, lo reconoce. Tito, capítulo 2. La primera de Timoteo, segunda de Timoteo y después viene Tito capítulo 2, versículo 11 al 14. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para la salvación a todos los hombres. Bueno, la salvación está para todos los hombres, ¿verdad? Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Dios dio a su Hijo. Y ahí se muestra el amor de Dios, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria y justa y piadosamente. ¿Qué nos enseña esto? Vivir la vida cristiana. Bueno, tenemos que renunciar a lo que estamos hablando hoy. ¿Renunciar a qué? A la impiedad, a los deseos de la carne, a aquello que Dios dice no hagas, no lo hagas. Y eso no lo podemos hacer, ¿verdad? Y a los deseos mundanos. Estas cosas tenemos que renunciar. Y acá se ve una persona de fe que va renunciando cosas. No es que renuncia todo en un día. No, pasa el tiempo, va pasando el tiempo y va renunciando a cosas, ¿verdad? Para vivir para la gloria de Dios. Vivamos en este siglo sobre y justa y piadosamente. Aguardando, bueno, vamos viviendo así, ¿no? Pero también estamos aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Qué es eso? ¿Esperanza? Fe. Estamos viviendo por fe, por eso el justo por la fe vivirá. Bueno, va dejando cosas de él, de su carne, de su deseo de la carne, los deseos del mundo, lo va dejando, pero también en mente está esperando la esperanza de gloria que tenemos, que Cristo viene a buscarme. Cristo viene, ¿verdad? ¿Y eso qué es? Fe. Bueno, así debemos vivir como creyentes, no aferrarnos a nada de este mundo porque no somos de este mundo. Fuimos rescatados de este mundo para ir a la gloria. Muchas veces, como dije, cantamos, somos del cielo y gloria a Dios, y soy de raíz divinal y mi reino y me está esperando ya en el cielo, mi Padre va a compartir su reino conmigo, gloria a Dios. Pero salimos de acá y nos agarramos de las cosas del mundo, ¿verdad? Y nos olvidamos ya del reino, nos olvidamos. Bueno, ¿saben qué? Dios dice, no hagas eso, vive por fe, vive por fe. Filipenses capítulo 2. Bueno, recordar lo que dijo Tomás. Tomás, acuérdense que le dijo, Señor mío, Señor y Dios mío. En Filipenses capítulo 2, versículo 9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿De quién está hablando? De Jesucristo, ¿verdad? Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Qué está haciendo Tomás? Se está humillando, diciendo, tú eres mi Dios, tú eres el Señor. Pero no solamente Tomás lo va a hacer, nosotros también lo vamos a hacer cuando estemos con Él, ¿verdad? Cara a cara. Pero también todo el mundo lo va a hacer, Satanás lo va a hacer. Todos se van a humillar a los pies de Jesús y van a decir, tú eres el Señor. Pero ellos no nos van a decir con el gozo de nosotros, porque nosotros vamos a decir como Tomás, Señor mío y Dios mío, acá estás. Acá estoy, justo, qué bueno, estás conmigo, todos llegamos a la meta, hermanos, estamos con el Señor, qué bueno. Ellos cuando mueran no van a estar diciendo esas cosas, ¿verdad? Van a estar diciendo, bueno, van a reconocer que Cristo es el Señor, pero saben bien lo que les espera. La eternidad separado de Dios en un lago de fuego y de azufre. Pero van a reconocer toda esta gente que se ríe de Dios, toda esta gente que, bueno, muchas veces señala y pone el dedo contra Dios en el cielo. Un día lo vamos a ver nosotros, con nuestros propios ojos, humillados a los pies de Cristo, diciendo, tú eres el Señor, tú eres Dios. Bien, seguimos. Juan 20, 29. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Bueno, Tomás ve y cree, pero Dios dice, bienaventurados aquellos que no me vieron y creyeron. ¿Quiénes son esos? Somos nosotros, porque nosotros no vimos al Señor. Nosotros simplemente creemos al mensaje que trajeron, ¿verdad?, los hombres de Dios, y nosotros, Dios nos abre el entendimiento y nos salva por medio de un mensaje
no por medio de ver y tocar al Señor. ¿Se entiende? Por eso el Señor dice que nosotros vamos a tener una bendición especial por creer sin verlo. ¿Se entiende? Nosotros creemos sin verlo. Tomás, bueno, creyó porque vio. Nosotros creemos, pero no lo vimos. Lo vamos a ver. Los profetas, ¿se acuerdan que estuvimos mirando el domingo pasado? Los profetas profetizaron a un Dios que no vieron, muchos no lo vieron. Como los discípulos que lo tocaron, estaban con él, comieron con él. Ellos no lo vieron, sino que creyeron que el Hijo de Dios iba a venir. Y por creer, esa fe, fueron salvos. Nosotros somos salvos por medio de la fe. De la misma manera, ¿verdad? Bueno, como los creyentes hoy en día solo escuchamos el mensaje y creemos. Y nos esforzamos cada día en creerlo y vivirlo. Bueno, no necesitamos visiones y milagros. ¿Se acuerdan lo que le pidió el rico Abraham? Manda a uno de los muertos que le predique a mi familia para que no venga en este lugar. El rico estaba en el infierno, no por ser rico, sino por haber rechazado a Dios. ¿Se entiende? No confundamos, porque a veces dicen, no, porque era rico. No, estaba en el infierno por rechazar a Dios. ¿Ah? ¿Y qué le dice Abraham? No, nadie va a ir de acá. ¿Qué tienen ellos para creer? La ley. Tienen a Moisés y a los profetas. Entonces otra vez lo mismo. Siempre Dios quiere que crean por medio de las Escrituras, no por apariciones ni por milagros. Porque eso no es la fe que Dios quiere de nosotros. Nosotros lo que tenemos que creer son la palabra de Dios y vivir la palabra de Dios. Cuando la vivimos, la creemos. Si decimos, la predicamos y no la vivimos, estamos enseñando que no la creemos. Por eso cuando hablamos a una persona del arrepentimiento del pecado y que el Evangelio, no le vamos a hablar de milagros, le vamos a hablar del arrepentimiento del pecado y del Evangelio. El mayor milagro, ¿sabe cuál es? Soy yo que voy a llevar el mensaje. Todo lo que Dios ha hecho en mi vida me va cambiando, me va cambiando. Ese es el mayor milagro, lo que pedía David, vivifícame, vivifícame. Bueno, nosotros somos ese milagro en la calle que andamos día a día, ¿verdad? El milagro de Dios somos nosotros, que Dios va cambiando nuestra manera de pensar, nuestras actitudes, lo que nos gusta. Bueno, Dios nos va cambiando y eso se tiene que ver, porque cada día nos exigimos nosotros mismos en obedecer la palabra de Dios, venciendo nuestra incredulidad. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 8 al 10. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 8 al 10. ¿A quién amáis? Primera de Pedro 1, 8 al 10. Dice, sí. ¿A quién amáis sin haberle visto? En quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. ¿De quién está hablando? De nosotros. Pedro lo vio, pero nosotros no lo vimos, ¿verdad? Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas, acá lo que hablamos el domingo, ¿se acuerdan de la Santa Cena? Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron diligentemente, indagando acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo, que estaba en ellos, en el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Bueno, como dije hoy, ellos creyeron por medio de la fe y dejaron escrito para que nosotros, por sus escritos, también podamos creer. ¿Y qué está haciendo Juan? Lo mismo. Versículo 30, 20-30. Dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Bueno, hizo más cosas Jesús ese día, pero Juan no las anotó, ¿verdad? Pero, versículo 31, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Bueno, ¿para qué fueron escritas? Bueno, lo mismo que los profetas, para que nosotros creyéramos, ¿verdad? Por medio de la lectura, bueno, Dios nos abre el entendimiento a sus hijos y nosotros vamos creyendo y vamos viviendo este libro, porque lo creemos. Bueno, como dije, el Señor hizo muchos milagros ese día, el Señor resucitado hizo muchos milagros. Obviamente que Tomás ahí mismo creyó, ¿verdad? Habrá recibido el Espíritu Santo como los demás, por creer en el Hijo de Dios. Y ahora Juan
Dice, bueno, él hizo muchas cosas más. Bueno, sabemos que Juan ya había leído los otros evangelios, ¿verdad? Ya hacía más de 60 años, creo que ya habían salido los otros evangelios. Ya Juan era un anciano y por eso Juan ya tenía conocimiento de los otros evangelios sinópticos, de lo que decía. Y bueno, habla y pone aquellas cosas que los otros evangelios no habían puesto. ¿Para qué? Bueno, para completar a los otros evangelios. ¿Se entiende? Entonces debemos pensar, ¿verdad? Bueno, todas las cosas que Juan escribió era para qué. Bueno, para que creyera el amor de Dios, Juan 3:16. Bueno, cómo Dios existió antes, ¿verdad? Antes de Abraham, también Juan capítulo 8, versículos 57 al 58, habla el Señor que antes que Abraham fuese, Él ya era, ¿verdad? Ver la eternidad, que era Dios. Él quiere presentar a Jesucristo como Dios, el Jehová del Antiguo Testamento. Bueno, también puso milagros, ¿verdad? Juan en su libro, donde los otros no escribieron. Bueno, habló cuando el agua fue convertida en vino, la sanidad del hijo del noble, la sanidad del paralítico, el Señor caminando sobre el mar, la alimentación de multitudes, ¿verdad? La sanidad del hombre ciego, la resurrección de Lázaro, la pesca milagrosa después de la resurrección de Cristo, en el capítulo 21, que vamos a estudiar. Bueno, Juan escribió otras cosas, ¿verdad? ¿Para qué? ¿Para qué escribió tantas cosas, Tomás? Juan, para que creamos, para que vivamos en fe, creyendo que este libro es la palabra de Dios. Bueno, y si nosotros lo creemos, y si nosotros lo vivimos, 2 Corintios, capítulo 3, del 1 al 6. Bueno, el título de acá de la Biblia mía dice Ministros del Nuevo Pacto. Bueno, ¿quiénes son los ministros del Nuevo Pacto? Solamente aquel que predica. No todos nosotros somos ministros responsables de llevar el Evangelio. ¿Comenzamos otra vez a recomendaros a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como alguno, de carta de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Cuando uno iba a un lugar, ¿verdad? Yo vengo en el nombre de tal persona. Esa persona me tenía que dar una carta y decía, vengo en nombre de Verónica, Rosario, y vengo, tome esta carta. Entonces Rosario iba a mirar, si tenía la firma de Verónica, iba a creer que yo era el enviado de Verónica, ¿se entiende? Y es lo que está queriendo Pablo enseñar aquí. Nuestra carta, versículo 2, sois vosotros. O sea, no precisamos carta. No precisamos decir yo soy cristiano, ponernos un cartel o una camiseta que diga yo soy cristiano. Dice nosotros, nuestras cartas, sois vosotros, escrita en nuestros corazones, conocida y leída por todos los hombres. Los que nos ven, los que hablamos hoy, los que nos ven, se dan cuenta si somos cristianos o no. Porque si vivimos la Escritura, ¿verdad? Se dan cuenta. El mundo no lee la Biblia, el mundo no busca a Dios. Mira a los cristianos, mira nuestras vidas. Siendo manifiesto que soy carta de Cristo. No somos carta de la iglesia de Durazno. Somos carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo. No en tabla de piedra, sino en tabla de carne del corazón. La Biblia está aquí en mi corazón, está acá en mi mente, y por eso la vivo. No necesito que venga, que me hagan una carta, que yo venga en representación, no. El que me ve a mí ya sabe que soy cristiano, porque soy una persona de fe. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes para nosotros mismos, para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. No porque somos algo, sino que Dios está en nosotros. Y nosotros podemos hacer estas cosas, vivir la Biblia, es porque Dios está en nosotros. El Espíritu de Dios está en nosotros, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de letra, sino de espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Somos nosotros, hermanos, la carta de Dios. ¿Ah? Porque así como Pablo dijo a los demás, mírenme a mí y van a ver a Cristo. Nosotros tenemos que salir a la calle, ¿verdad? Tenemos que ver en nuestros familiares, en nuestro trabajo, donde estemos, la responsabilidad que tenemos de decir, ¿quieres ver a Cristo? Mirá mi vida. Mirá mi vida. Cómo yo me esfuerzo en vivir la vida cristiana. Somos nosotros los testimonios vivos, las cartas de Dios
en esta ciudad de Durazno. No, pero capaz que viene otro predicador y le habla a mi hijo, y capaz que mi hijo, no, soy yo la carta de mi hijo. No pretendamos que venga otro a hablarle a mi hijo, soy yo la carta que Dios ha puesto en mi casa para que Dios le hable. Por medio de mi vida, Dios le va a estar hablando, ¿se entiende? Dios está haciendo una obra en nosotros. Filipenses capítulo 1, versículo 6. El que comenzó en vosotros la buena obra, la va a perfeccionar. ¿Pero para qué la va a perfeccionar? Para que los otros nos vean. ¿Se entiende? Para que nos vean los demás y los demás crean. Si nosotros no mostramos nada, simplemente venimos el domingo y leemos la Biblia, y muchas veces podemos salir a predicar el Evangelio, podemos saber el Evangelio, pero si nuestra vida no vive el Evangelio, estamos fracasando, no somos carta de Dios. Estamos haciendo la mitad del trabajo. La otra mitad falta. Entonces nuestro esfuerzo es ser esos ministros. ¿Verdad? Cada ministro puesto en nuestro país es un cargo de confianza por el presidente. Bueno, nosotros tenemos un cargo de confianza por medio de Dios. ¿Entienden? Somos ministros. Dios nos eligió para ser sus ministros. Cada uno de nosotros que hemos nacido de nuevo, somos ministros de Cristo. Y un día vamos a ir delante del Rey de Reyes a decir lo que hicimos para el ministerio de Cristo. ¿Se entiende? Somos responsables de ese ministerio. Así que, hermanos, tenemos trabajo para hacer. Tenemos trabajo para hacer. Bueno, ¿qué? Esforzarnos. Para que vean los demás cómo es Jesucristo. Cómo Él piensa, cómo Él habla, cómo Él trata a las almas. Bueno, así tengo que tratarla yo. Para que los demás puedan conocer a mi Señor. Que así sea, ¿verdad? Que este pequeño rebaño seamos pocos, pero seamos fieles. Que amemos a Dios. Y bueno, y aquellos que nos conocen digan, oh, ¿cómo estás cambiando? ¿Cómo estás cambiando? ¿Cómo la Biblia te está cambiando? Y vean en nosotros que somos personas de fe. Simplemente eso. Personas de fe que creemos y hacemos lo que dice este libro. Para eso fuimos salvos. Bueno, y si tú no eres salvo, hoy es día de salvación. Hoy es día de salvación. Reconocer que somos pecadores. Bueno, todos somos pecadores y el pecado te lleva al camino, al infierno. Pero hay una buena noticia. Cristo vino a morir en la cruz, fue sepultado y resucitó al tercer día para que todo aquel que en Él cree tenga vida eterna. Bueno, lo bueno es que la gracia y la misericordia de Dios están hoy para aquellos que quieran creer. Muchas bendiciones. Bien, vamos a orar para despedirnos y dejar este mensaje en las manos de Dios. Padre, bendito sea, Señor, tu nombre. Gracias, Señor, por hablarnos tan claramente. Sin duda ahora nos queda, oh Dios, como ministro hacer tus órdenes. Señor, somos los responsables en esta ciudad de Durazno de llevar el mensaje del Evangelio. Somos tus cartas. Somos los representantes tuyos aquí en la tierra. Los representantes de tu Hijo. Oh, ayúdanos, Señor amado, a estar conscientes de este privilegio, pero también de esta gran responsabilidad. Señor, que no nos saque el enfoque de este mundo y los deseos de este mundo y los deseos de la carne que tengamos. Señor, que no nos saque el enfoque. ¿Para qué tú nos has escogido? Ayúdanos, Dios, a estar conscientes que somos tuyos, Señor, y que somos de tu propiedad, y que esta tierra no es nuestra, Señor, sino que nuestra ciudadanía está en los cielos contigo. Que nos aferremos a tu palabra y que la creamos y que los demás vean, Señor amado, hombres y mujeres que te aman, no de la boca para afuera, no porque son representantes de una religión, sino porque viven las Escrituras. Ayúdanos, Dios. Gracias por tu palabra, te alabamos y rogamos por salvación de almas, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por seguirnos y bueno, compartir, aquellos hermanos que comparten los mensajes, gracias por siempre estar y orar por nosotros. Así que muchas bendiciones y bueno, hay tarea para hacer. Que pasen bien. Estudio,